Paz del Señor, amada iglesia, Dios les bendiga. Otra vez juntos, gracias a la misericordia del Señor que nos permite estar. Agradecemos al Señor por todo lo que estamos viviendo, cada día que está pasando en estos días en que estamos en cuarentena. Vamos llevando experiencias de diferentes formas, diferentes maneras, y estamos acostumbrándonos un poco a poder estar en medio de, convivir con este sistema de vida que tenemos hoy. Gracias, Señor, porque Él siempre está con nosotros, lo de Él no ha cambiado, su bendición reposa en nuestras vidas, en nuestra familia, y bueno, día a día vamos mirando cómo Dios está guardando y bendiciendo nuestro país. Esperemos que las cosas estén bien, que la iglesia siga orando, siga esperando lo mejor de parte de Dios, siga buscando. Como les dije, les pedí que la iglesia estuviera orando. Si comenzamos a obedecer la palabra del Señor, las bondades de Dios, y caminamos en la fe de Jesucristo, vamos a poder vivir vidas mejores cada día. Cada uno debe hacer el trabajo, la responsabilidad, debe poner responsabilidad en todo lo que hace. Así como las autoridades nos piden a nosotros que podamos tener responsabilidad dentro de lo que hacemos, en la salida, en la entrada, en la forma de vida en que estamos viviendo, en el quedarnos en casa y bueno, en todas las cosas. Creo que los planes son buenos, pero generalmente se echan a perder cuando las personas comienzan a no obedecer, a moverse de una manera diferente. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia, en el pueblo de Dios. La mayoría de las personas tienen que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces no estamos dando lo que la nota cierta del Evangelio, del reino de los cielos, por causa de nuestras formas y maneras de ser. Mucha gente toma ímpetu y dice, bueno, ahora me pongo las pilas, ahora voy a andar bien, ahora voy a servir al Señor un día, 2, 3, una semana, 15 días, un mes, un año, 2, 5, y después baja los brazos. El Señor nos enseñó que eso no lo hagamos. Al contrario, nos mostró que debíamos de buscar permanentemente al Señor, porque los discípulos se llenaron del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios, de Jesús, se llenaron del Espíritu Santo, y luego, ¿qué sucedió? Vinieron los problemas, y cuando vinieron los problemas, ellos lo primero que hicieron fue a buscar a Dios. No anduvieron, vamos a ver qué hacemos, qué no hacemos, fueron a buscar a Dios. Invocaron al Señor, y la Biblia dice que el Señor les respondió porque ellos se determinaron. Hay problemas, hay amenazas, hay situaciones que adversas a nuestra vida, pero vamos a seguir adelante, así que lo único que te pedimos, Señor, confirma tu palabra en nuestra vida, pero nosotros vamos a seguir adelante. Dice la Biblia que ahí nomás fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. Es decir, siempre van a haber circunstancias difíciles en las cuales nosotros tenemos que ver los testimonios que hay en la Biblia, para eso fue escrita, para nuestra instrucción, para que podamos cada día ver de qué manera los discípulos, los apóstoles, los profetas, los diferentes hombres y mujeres de Dios pudieron salir a la bendición gloriosa a través de obedecer al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Este es un tiempo donde cada uno tendrá que vivir por su fe. No tenemos al lado al pastor, no tenemos la libertad de poder tener la reunión en la iglesia, a veces no podemos salir entre los hermanos, así que no podemos ir a buscar al hermano espiritual o la hermana espiritual que nos pueda ayudar en nuestras necesidades, deseos y anhelos, en las distintas situaciones que nos encontramos. Por eso tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, y bueno, si queremos, mejor dicho, es nuestro deber comunicarlo al pastor, y sería bueno que nos llamaran por teléfono, pero a veces hay personas que no alcanzan a apreciar esa bendición o no usan de ese medio para poder recibir mejor tranquilidad, y comienzan ellos a sucumbir dentro de las situaciones que le están viviendo, a introvertirse dentro del problema, y hermanos, afuera hay que pelear contra él, hay que ponerlo bajo nuestros pies para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. El Señor nos enseñó. Hoy queremos hablar de la palabra de Dios. Queremos ver en unos versículos bíblicos que la bendición pueda alcanzar de tal manera que podamos crecer en la gracia.
El miércoles pasado hablamos sobre el poder tener estatura espiritual, crecimiento espiritual, y qué cosas para que podamos evitar el que no crezcamos espiritualmente, porque la idea es crecer espiritualmente. Y bueno, seguimos adelante en la obra del Señor y vemos que hay cosas que tenemos que ir despojándonos nosotros. Pablo hablaba sobre vivir en el Evangelio, y en el vivir en el Evangelio Pablo lo comparaba con la preparación de un atleta para correr una maratón. Para que el atleta pudiera lograr el mejor puntaje y poder lograr el éxito, de todo se despojaba. La palabra de Dios también nos muestra que para lograr el éxito que queremos tener en Cristo, tenemos que despojarnos de todo aquello, el peso que nos asedia, el peso que nos impide poder correr con libertad la palabra de Dios, la obra de Dios, el Evangelio en sí. Caminar dentro del Evangelio, haciendo la voluntad de Dios y agradando sobre todo a Dios. Porque en definitiva, el único que podrá darnos el galardón es nuestro Dios. Los hombres pueden aplaudirnos, pueden hablar bien, hablar mal de nosotros, pero el único que realmente nos va a dar el verdadero premio, la verdad de todo, es Dios. Por eso en esta hora nos instruimos en la palabra de Dios, porque lo mejor que podemos hacer es instruirnos en la palabra de Dios. Porque al instruirse uno en la palabra de Dios, uno puede estar de acuerdo con Dios. Al obedecer sus mandatos, sus estatutos, y entonces cuando ve que uno obedece al Señor y los estatutos y los mandatos del Señor funcionan, se cumplen, entonces estamos de acuerdo con Dios y cada día podemos estar más cerca de Dios y cada día podemos tener mayor obediencia, mejor espiritualidad, mejor crecimiento y mejor de lo mejor. Es decir, conocer el Evangelio en su plenitud, porque todos vamos rumbo al reino de los cielos. Porque todas las religiones dicen, esta es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Es más, dijo, también soy la vida. Y nadie llega al Padre, sino es a través de Jesucristo. A través de tomar todos los mandamientos de Jesús y aplicarlos en su vida. Por eso es importante poder entender estos misterios, para poder vivir una vida excelente en este suelo de tierra. Es difícil vivir una vida excelente, pero el Señor dice que se puede. Porque si el Señor dice que se puede, en todo lo que Él nos manda y ordena, si obedecemos, Él va a estar con nosotros para ayudarnos a que todo se logre como Él quiere y como nosotros deseamos, porque ese es nuestro anhelo: servir a Dios, amar a Dios, hacer lo mejor, dar lo mejor de nosotros para Dios. Aleluya. Pronto viene nuestro rescate. El Señor está viniendo. Por eso tenemos que estar preparados también. Así que, amada iglesia, Dios les bendiga. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. También su misericordia y su bendición, para que todos podamos disfrutar el Evangelio en su plenitud. Vamos a la palabra de Dios. Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 13 en adelante, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, para que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Podemos seguir adelante, pero vamos a parar allí. Ya tenemos mucho material para poder discernir en esta hora y poder encontrar lo que Dios quiere que nosotros podamos prestarle atención en esta hora. Y luego que salimos de esta reunión, podamos aplicarlo en nuestra vida. Por eso es importante entender. Porque cuando no entendemos algo, ¿cómo lo vamos a aplicar? Cuando no comprendemos, no tenemos la idea clara de lo que se nos está enseñando, no podemos aprender y estaríamos como los chicos. Habrá que ir a buscar una profesora particular o un profesor particular, ¿no? Bueno, para eso tenemos al pastor. Cualquier cosa lo llamamos por teléfono y le preguntamos. Amén. Gloria al Señor. Así que el apóstol San Pablo habla a los romanos y le explica un montón de cosas permanentemente en cada versículo o cada capítulo de Romanos. Habla al pueblo de Roma, a los hermanos judíos o no, gentiles que están en Roma. Comienza a explicarle lo que es el Evangelio y cómo se ve, y la razón por la que Cristo murió, porque mucha gente no entiende por qué Cristo murió. Y algunos piensan de que como Cristo dio la vida por los demás, también pueden dar su vida cualquiera por los demás para que puedan ser salvos. Pero ¿sabe? Cristo no pecó. Después todos los hombres, seres humanos, hemos pecado. Derramar nuestra sangre o ofrecer nuestra vida por otro no nos sirve delante de Dios, por la sencilla razón de que todos hemos pecado y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante poder comprender la palabra del Señor. Y Pablo comienza a predicar, porque había mucha gente que allí cometía errores. Por ejemplo, tiene la vida normal que vive siempre, luego recibe a Cristo como Salvador y de repente tiene que cambiar algunos aspectos de su vida. Y como eso poco cuesta, mucha gente pensó que el hecho de aceptar a Cristo era suficiente y entonces podía vivir la vida que quería después. Algunos hoy en día predican y dicen de que, bueno, sos ministro en la iglesia, pero fuera de la iglesia ya no sos, deja de ser ministro. Y eso a veces no lo entiendo, porque nosotros los hijos de Dios somos hijos de Dios en el templo y fuera del templo. Y somos ministradores de la palabra de Dios donde quiera que estemos. Jesús donde fue, no fue Jesús solamente en la sinagoga y luego cuando andaba en la calle, cuando andaba por otras casas, en otros lugares donde iba, ya dejó de ser Jesús. Eso no sucedía. Al contrario, la gente lo reconocía y entendía y veía y se daba cuenta porque las obras le seguían donde quiera que iba. Él seguía ministrando donde quiera que iba. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Más de una vez en la Biblia nos muestra que tenemos que seguir sus pisadas. Es más, dijo que nosotros haríamos obras mayores que las que Él hizo. Eso lo dijo Jesús. Porque Jesús iba al Padre. Desde el cielo nos iba a estar ayudando para poder guiarnos y dirigirnos a través del Espíritu Santo en esta tierra. Porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y allí nos enseña la palabra del Señor en donde le hemos leído. Y dice que lo que era imposible para la ley, porque antes que venga Cristo estaba la ley de los 10 mandamientos. Y a la gente le costaba mucho poder cumplir los 10 mandamientos para estar en paz con Dios, para estar de acuerdo con Dios. Es más, algunos habían agregado a los 10 mandamientos muchísimas clases de mandamientos de hombres, como queriendo mejorar lo que ya Dios había determinado, como queriendo ponerlo en mejor punto, mejor forma, o adecuarlo al año de vida que estaban.
Porque muchos piensan que el Evangelio es muy viejo ya. Y muchos piensan de que, que la Biblia ya está vieja, ya hay que cambiarla, hay que actualizarla. Y déjeme decirle que no se puede actualizar a las personas, porque las personas ya están actualizadas. Que yo tengo uso de razón, cuando comencé a tener razón, los hijos venían después de 9 meses de que la madre lo tenga en la panza. Hasta el día de hoy pasa lo mismo. De la misma forma se nace, de la misma forma se muere. La gente muere, se nace, se reproduce. Y siempre la gente es lo mismo. No hay un cambio en ellos. Cambiarán las formas de pensar, cambiarán las formas de vestirse. Pero no cambian las personas. O son buenas o son malas. Tienen odios, rencores. Algunos tienen mucho amor, otros mucho cariño, pero todos son iguales. Siguen haciendo. Sé que la Biblia está tan actual porque habla de nuestras personas y habla cómo mejorarnos si no estamos tan buenos como para poder vivir una vida sana y una vida feliz. Muchos hablan y dicen que la felicidad no existe. Sin embargo, hay que ver a qué le llaman felicidad. Muchos creen que porque no tienen dinero, que el dinero es la felicidad. Déjame decirte que el que tiene mucho dinero no es feliz. Está desesperado para que no perderlo. Está desesperado para que no se lo quiten. Y el que no tiene un peso está desesperado por tener plata. Así que imagínate, tanto uno como el otro están en la misma situación. Cada uno persiguiendo y buscando lo que no tiene, lo que necesita, lo que pueda lograr y no lo logra muchas veces. Pero Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz los doy. No como el mundo lo da, yo te la doy. Porque la mayoría de las personas cuando tiene dinero cree que está seguro. Pero en esta cuarentena nos hemos dado cuenta de que no es tan así. Nos hablaron de que los países del primer mundo están tan adelantados y están tan bien, y de pronto nos encontramos que son los que más muertes tienen hoy en día por causa del virus. ¿Dónde están los adelantos? ¿Dónde está la cantidad de insumos que dicen que tienen, el dinero, todo lo que ellos, de alguna manera, nosotros creíamos que tenían? Y nos encontramos que estamos todos iguales. Que el rico también se infectó, que el pobre también lo hizo. Y que solamente la mano de Dios puede ayudarnos porque ni siquiera los diferentes infectólogos o personas que estudian las formas de infecciones no encontraron el antídoto para el virus. Entonces aún la ciencia está preocupadísima. Y aún todavía la situación económica no ha llegado, porque después de esto viene eso. Por eso es importante creer en Cristo, porque Cristo te va a traer la tranquilidad de saber que en este tiempo su bendición estará contigo y más adelante también. Dice la palabra del Señor entonces que Jesús hizo un sacrificio muy grande, pagando en su propio cuerpo, llevando todas las enfermedades y todos los pecados de todos los hombres, para que de esa forma, cuando el hombre no pudo cumplir los 10 mandamientos, la voluntad de Dios para tener acceso con Dios, Jesús vino y pagó ese precio, obedeció a Dios en toda su palabra e hizo la obra que tenía que hacer. Cuando sus discípulos le dijeron que no fuera a Jerusalén porque Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén y allá me van a matar. Los discípulos dijeron, no vaya. Y él dijo, es necesario que yo vaya, yo tengo que ir. Y a pesar de saber la situación, todo lo que le iba a pasar, todo lo que tenía que sufrir, lo hizo por amor a nosotros, por amor al ser humano. Y cuando digo el ser humano, digo todo el ser humano. Los del primer mundo, los del segundo, el tercer mundo, todos, ricos y pobres, blancos, negros, amarillos, colorados, todos.
por todos pagó el precio. Entonces, la justicia de la ley se cumplió en Cristo Jesús. Por eso hoy Cristo es el Señor de nuestra vida, porque pagó un precio muy alto por nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice a través de San Pablo, y le explica a Pablo a los romanos, de que Cristo en su carne pagó un precio muy alto. Y dice, la justicia de la ley se cumplió en nosotros. ¿En quiénes? En los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos hombres y mujeres que aceptamos a Cristo, fuimos limpios de todo pecado. Y ahora, limpios de todo pecado, no volvemos a cometer pecado. Nos cuidamos permanentemente. Así como hoy en día la gente se cuida con el alcohol con agua, con el agua y jabón, con la lavandina, con el barbijo, con las distancias, para que el virus no los toque. Nosotros los evangélicos nos cuidamos para no pecar contra Dios. Por eso leemos la Biblia, la escudriñamos, la leemos, la estudiamos, para no equivocarnos, para ir despojándonos de todo aquello que pueda ser pecado. Por eso Pablo dice y aclara en el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo pagó un precio para que nosotros pudiéramos andar en el Espíritu. Y luego explica y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando habla de las cosas de la carne, está hablando de toda clase de pecados. Las personas que viven según sus propios pensamientos, fuera de la ley de Dios. Tienen deseos y anhelos en su corazón y tienen sueños en su corazón y no interesa o no les interesa, porque no van a la Biblia a aplicar, a verla, a ver si lo que ellos desean está de acuerdo con la palabra de Dios. Si Dios está de acuerdo para tener comunión con Dios, prefiere dejar al Dios a un costado. Por eso los diferencia entre las personas que aman a Dios y las personas que no les interesa a Dios. Pueden decir que creen en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se someten, no obedecen a Dios. Así que son muchísima gente. Cree en Dios, pero no busca de Dios. No le interesa, no se fija si la Biblia es realmente la palabra de Dios o no. No la investiga. No prueba el Evangelio a ver si realmente es poder de Dios como la Biblia dice que es. Entonces muchas veces mucha gente habla de lo que no sabe. Nosotros que hemos comprobado la palabra, estamos como Pablo hablando del misterio de la bendición gloriosa y la tranquilidad y la paz que podemos tener en Cristo Jesús, a pesar que tenemos quizás los mismos inconvenientes y problemas que muchísima gente en este cielo de tierra. Pero tenemos la confianza que no estamos solos, que Dios está con nosotros y seguimos lo que Dios nos ha mandado. Por eso la palabra del Señor habla y dice, Pablo los diferencia y dice, mire, si se ocupan de las cosas de la tierra, dice de la carne. Cuando digo tierra estoy hablando de todo aquello que, humanamente hablando, se haga que cometa pecado contra Dios. Robo, adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, riña, falta de perdón, bueno, tantas cosas que hay. Nosotros vamos quitándonos todas esas cosas. Cada vez que la Biblia nos habla, nosotros enseguida obedecemos para poder seguir limpios por la sangre de Cristo, que nos limpió de todo pecado. Y ahora viene el tiempo en que nosotros mismos nos estamos limpiando. Y cuando cometemos pecado, decimos, Señor, perdónanos. Y ya enseguida cambiamos nuestra actitud. No es que el próximo domingo o la otra semana volvemos a hacer. Directamente no lo hacemos más. Entonces el Señor se dio cuenta y con eso le demostramos a Dios que realmente
hemos cambiado de actitud. Y entonces el perdón viene, la bendición viene, la limpieza vuelve otra vez a nuestra vida. Y el Señor nos vuelve a renovar allí. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor un poco más. Dice que los que andan en la carne son enemigos de Dios, porque tienen enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios dice, no adulterarás. Y la persona que adultera no puede agradar a Dios, porque le gusta eso. Desea eso, le parece que está bien. Y no está bien. Porque a nadie le gustaría que otra persona le hiciera lo mismo. Pero las personas no piensan en eso. Por eso dice la Biblia, no piensan. Solamente determinan y lo hacen. Y no les interesa ni siquiera su propia familia. Dios habla positivamente. Nosotros queremos que Dios nos guarde del virus. Nosotros queremos que Dios nos proteja de los males, de las situaciones difíciles. Queremos que Dios bendiga a nuestro país. Queremos muchas cosas buenas de parte de Dios. Pero ¿cuánto hacemos? ¿Cuánto colaboramos? ¿Cuánto nos mostramos a Dios que queremos que suceda? Porque ¿de qué sirve que queramos que Dios limpie nuestro país si nosotros seguimos ensuciándonos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que creemos vivimos en el Espíritu. Ya no satisfacemos los deseos de la carne. Ya no andamos deseando pecar. No lo queremos. No deseamos el pecado. Y mucha gente dice, bueno, yo tampoco deseo el pecado, pero ¿sabes qué pasa? Que no puedo, es más fuerte que yo. Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, le dará vida, le dará fuerza a tu cuerpo natural, aleluya, para que vos puedas llenar los requisitos de Dios y puedas no pecar. Por eso dice, si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, ese Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, le dará fuerza, le dará vigor, le dará poder, le dará unción, le dará bendición a tu decisión de no pecar contra Dios. Y lo vas a lograr, dice la Biblia. Aleluya. Maravilloso. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal. Está hablando de tu decisión humana por su Espíritu que mora en ti. Todo el proceso está dentro tuyo y dentro tuyo Dios trabaja para ayudarte a vos. A veces no comprendo muchos creyentes que entran en depresión. Porque si tienen a Cristo en el corazón, no deben entrar en depresión, pero se deprimen porque cierran su corazón a Dios, cierran su corazón a la palabra de Dios y le hacen caso omiso a lo que el Señor manda en un tiempo de depresión. Y se fijan en el problema y no pueden salir del problema. Fíjese en Cristo, mire a Dios, obedezca sus mandamientos y pelee contra la depresión. Repréndala en el nombre de Jesucristo, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, al cual se sujeta todo lo que hay en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella. Por eso, si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús está dentro tuyo, ese mismo Espíritu vivificará tu cuerpo mortal y le dará fuerza, y le dará salud, y le dará libertad, y le dará la capacidad de poder lograr lo que Dios quiere que tú seas. Aleluya. Poderoso es el Señor. Luego dice así que, hermanos, deudores somos, no a nuestra vieja naturaleza, la carne. No somos deudores al pecado,
Si no somos deudores, ¿a quién? Dice, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta? Si por el Espíritu de Dios hacemos morir el deseo pecaminoso que tenemos en nosotros, vamos a vivir. ¿Por qué le llama vivir? Porque muchos que después de haber sido cristianos han cometido pecados y pecados de muerte espiritual, ya están muertos espiritualmente. Qué triste es eso. Hay personas que ya no siguen a Cristo. Hay personas que, por pequeñeces, han cambiado la bendición por la maldición. Saben que están mal delante de Dios. Creen que van a tener oportunidad. Creen que van a tener oportunidad cuando estén en la gran tribulación. Va a ser muy difícil. Si ahora, siendo que el Espíritu Santo está aquí para guiarte, para dirigirte, para ayudarte, para fortalecerse, siento que el Espíritu de Dios está dentro tuyo y no aprovechas el tiempo, difícil después. Hay muchas cosas importantes que uno podría decir, pero quizás no me entiendas. Por eso vamos a hablar lo que el Señor quiere que yo diga en esta noche. Y pueda explicarle, porque tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Si vos sos guiado por el Espíritu de Dios, tú eres hijo de Dios. Eso dice la Biblia. Todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son de Dios directamente. Pueden hablar de Dios, pueden leer la Biblia, pueden conocerla. El diablo conoce bien la Biblia, pero no la obedece, no es de Dios. Dice la Biblia que el diablo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, pero la Escritura dice que el diablo le citó la palabra de Dios a Jesús. Y le dijo, escrito está. Y Jesús le dijo, escrito está también, que vos te tenés que someter a la palabra de Dios. Y así le digo a los que están en pecado, creyentes, que creen en Cristo, que han sido salvos, han recibido a Cristo como Salvador y hoy están en graves pecados. Les digo, está escrito que te arrepientas para que puedas cambiar tu actitud. El Señor te va a dar la fuerza y el poder. Porque si el Espíritu que levantó de los muertos Jesús mora en ti, te va a vivificar el cuerpo mortal para que puedas lograrlo, para que puedas salir de la situación que según vos no podés salir. Pero según Dios, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Aleluya. Luego dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Muchos creyentes se han vuelto atrás. Mucha gente, muchos creyentes tienen un terror en esta cuarentena. No recibimos el espíritu de temor para vivir otra vez en temor. Antes de venir a Cristo vivíamos en temor. No sabíamos dónde íbamos, qué pasaba. No teníamos algo y corrimos al curandero y corrimos a diferentes lugares buscando la salida para nuestra necesidad. Hoy que estamos en Cristo no podemos volvernos atrás. Por eso te expliqué más de una vez en estos días que hemos estado predicando que cuando el virus venga hacia nosotros se va a secar antes de llegar a nosotros. Porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Porque dentro de nosotros está el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús y le creemos a Él. La Biblia dice que mucha gente quiso matar a Jesús en una oportunidad. Y dice que lo tomaron, lo sacaron del templo y lo llevaron hasta un despeñadero para despeñarlo, hasta un lugar alto para tirarlo al vacío. Y dice Jesús se le fue de delante de ellos. Nadie lo pudo empujar y tirarlo.
¿Sabe por qué? Porque no había llegado aún su hora, dice. Su hora no había llegado. Así nos pasará a nosotros también. Por más que venga el virus y quiera tocarnos, no nos va a destruir. ¿Sabe por qué? Porque no llegó nuestra hora. Porque el Señor nos llamó para que prediquemos el Evangelio, para que extendamos el reino, para que mucha gente sepa que puede contra todos los males, que puede salir a la bendición, que puede ser feliz en Cristo Jesús, que pueden tener paz, gozo y salud, y pueden tener matrimonios, y pueden tener familias sanas, bendecidas y prosperadas por el poder de Dios. Es más, pueden tener hasta riquezas. Porque el Señor nos dio autoridad. El Señor, dice la Biblia, que multiplicó los panes y los peces. Así que por eso mismo no tenemos temor a todo lo que están hablando, que se viene la miseria, se viene la malaria. No hay problema, los que estamos en Cristo Jesús tenemos la convicción de que no nos va a tocar, porque el Señor dijo, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Aleluya, y yo lo creo. La bendición de Dios es para ti. Esfuérzate y sé valiente. Pelea la buena batalla de la fe. Lee la Biblia, busca a Dios, acepta a Cristo como Salvador, para que el Espíritu de Dios también esté dentro de tu corazón, para que cuando venga el virus o venga cualquier situación, tengas el poder desde adentro tuyo para poder enfrentar y destruir todo lo que venga contra ti. Aleluya. Hay promesas de parte del Señor. Pero si tienes temor y no las crees, si estando en Cristo y conociendo el poder que Dios te ha dado, tienes temor y tienes terror, ay, que no me agarre, y te cierras y no quieres salir de tu casa, está bien que te quedes y obedezcas a las autoridades, pero no es para que dentro de tu casa vivas con terror, con miedo. No es para que te estés bañando con el alcohol, con agua. Es para tener precaución, es para cuidarte. Y si después eso simplemente es para evitar que el virus llegue, pero si el virus te llega por cualquier otro lado, de cualquier forma, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir del susto? ¿O vas a creer en Jesús para decirle al virus, sécate en el nombre de Jesucristo? Y como está escrito, será hecho. Aleluya. Porque los hijos de Dios le piden a Dios y Dios le da. Esa es la confianza que tenemos. Que aunque el virus nos tocara, tenemos el poder de Dios y a Dios mismo dentro de nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, para poder deshacer las obras del diablo. Aleluya. Porque esto no vino de Dios. Así que Dios te bendiga, iglesia. Como te dije, Dios no te dio espíritu de temor, no te dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Así que no te desesperes, no te enloquezcas. Cree solamente. Confía en Jesús. Confía en Él y Él hará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Que Dios te bendiga en esta noche. Que la gracia de Dios sea sobre ti y la provisión de Dios sea un éxito en tu vida, porque tu corazón está abierto para Dios. Habla con Él, díselo. Él te está escuchando, Él está vivo, Él te escucha. Donde quiera que estés, cierra tus ojos y habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Todo lo que hables con Dios, pídelo en el nombre de Jesucristo. Y si nunca has aceptado a Cristo como Salvador, dile: Señor, Dios de Todopoderoso, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Y ahora quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y Dios entiende lo demás, porque el deseo de tu corazón, Dios mismo lo puso. Y Dios mismo puso que vos escucharas esta predicación para que puedas alcanzar la bendición. Para que tu corazón se prepare a recibir lo más hermoso que un ser humano puede tener en el suelo de tierra: a Dios en su corazón a través del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, pido la bendición sobre todos los hermanos y hermanas, toda persona que está del otro lado. Pido que lo bendigas de tal manera que pueda recibir toda la provisión que has tenido para con ella. Pueda entender este mensaje y pueda obrar en consecuencia.
para la gloria de tu nombre y para bendición de su vida, y pueda alcanzar los beneficios del Evangelio, porque por eso no nos avergonzamos de tu Evangelio, porque es poder tuyo, Dios, para bendición de todo aquel que cree. Y sabes, Dios, que nosotros creemos. Por eso oramos por los que están del otro lado, para que crean, para que reciban, para que vivan y no mueran, para que anden conforme al Espíritu, porque somos deudores a Dios, espiritualmente hablando, ya que nos quitó la carga pesada del pecado, la condenación y la muerte, y nos hizo hacedores de su palabra, y nos hizo aptos para el reino de los cielos, y nos hiciste, Señor, aleluya, hijos tuyos, y ahora escuchas nuestra oración. Muchas gracias por bendecir esas familias, por bendecir esos matrimonios, por bendecir esos niños y esos jóvenes, los adultos. Guárdalos del mal, Señor. Y también te ruego que tu bendición sea sobre todas las personas. Reprendo el temor de ellos. Si alguno está enfermo en esta hora, declaro su sanidad por el poder de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Si alguno está oprimido por las fuerzas del mal, aplico la sangre de Cristo sobre tu vida y reprendo al diablo en el nombre de Jesucristo y declaro tu libertad por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite.